La guerra secreta. El desastre holandés. La noche del 7 de noviembre de 1941, un bombardero del 138 Escuadrón de la Royal Air Force despegó del hipódromo de Newmarket, en Suffolk. Dos agentes del Ejecutivo de Operaciones Especiales iban a saltar cerca de la ciudad de Ommen, en la Holanda ocupada por los alemanes. En su primera entrevista les dijeron: vais a poner vuestra vida en peligro. Es posible que no regreséis. Justo después de medianoche, el piloto identificó la zona de lanzamiento y los hombres saltaron. No sabían que iban directos a una trampa. Su aterrizaje marcó el principio de uno de los episodios más desastrosos en la historia de la inteligencia británica. Los alemanes lo llamaron England's Spiel, o el juego de Inglaterra. Esta es la historia de cómo docenas de agentes fueron atraídos a Holanda por medio del engaño y de cómo los británicos siguieron enviando más y más. El juego de Inglaterra costó la vida a 54 agentes y a 83 miembros de la RAF. Comprendí que ya no era una cuestión de si había agentes holandeses operando bajo coacción, sino de cuántos eran. Pero el misterio del juego de Inglaterra es que los británicos, pese a disponer de muchas oportunidades de poner fin a la catástrofe, fracasaron en cada ocasión. ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Eran unos incompetentes? ¿Habían subestimado la brillantez de la contrainteligencia alemana? ¿O había una explicación más siniestra? El fiasco conocido como el Juego de Inglaterra comenzó con la invasión alemana de Holanda en mayo de 1940. Miles de holandeses huyeron del país, incluido este hombre, Hubertus Laubers. Pero él prometió regresar y luchar. Laubers era un aprendiz de mecánico en la industria del caucho, pero era un holandés patriótico y se las arregló para viajar en barco de Manila a Canadá, donde se unió al ejército holandés en el exilio. Para él aquello era divertidamente aburrido. Ansioso por participar en la guerra, viajó a Inglaterra, que entonces luchaba en solitario contra Hitler. Allí se unió al ejército inglés, pero pronto llamó la atención de una singular organización. En este edificio de la calle Baker, en Londres, Winston Churchill creó su ejército secreto, el Ejecutivo de Operaciones Especiales, o SOE. Su cometido era reclutar y entrenar agentes para enviarlos a sus países de origen y provocar el caos tras las líneas enemigas. ¿Está listo el envío para el Félix I de mañana por la noche? ¿El Félix I? Sí, está listo. Churchill le encargó al SOE que incendiase Europa. La tarea inicial encomendada al SOE era entorpecer la ocupación alemana en Europa Occidental, en cualquier país que el enemigo pudiera ocupar, planificando movimientos y ataques clandestinos, como fuera posible, y mediante el sabotaje, atacando objetivos industriales importantes, o incluso a personajes importantes.
Las operaciones del SOE en Holanda eran dirigidas por la sección N, que estaba formada por 8 oficiales británicos. Huub Laubers fue elegido como primer operador de radio. Sus siglas de identificación serían RLS. Laubers fue entrenado para transmitir mensajes en un código específico. En noviembre de 1941 estaba listo para regresar a Holanda. La noche del 7, el saboteador del SOE, Thijs Taconis, se unió a Laubers y juntos saltaron sobre una zona del este de Holanda. Su misión era organizar y reactivar el movimiento clandestino holandés. Pero en el movimiento ya habían penetrado espías alemanes. Y el hombre que organizaba a aquellos espías demostraría ser un formidable adversario. Hermann Gieskes era un mayor del Abwehr, la contrainteligencia alemana con base en La Haya. Gieskes dirigía a su equipo desde una casa en un tranquilo barrio de las afueras y desde allí comenzó a reclutar colaboradores holandeses. Su objetivo era tender trampas a cualquier agente enemigo en el país, y Thijs Taconis y Huub Laubers no tardaron mucho en caer en una de ellas. El primer error lo cometió Taconis. Recibió un mensaje a través de Laubers en el que le pedían que buscase un terreno sobre el que pudieran lanzarse provisiones. Y encontró un terreno cerca de Arnhem, donde estaba viviendo. Lo difícil iba a ser sacar las provisiones del terreno. No tenía coche. Le preguntó a un amigo que había conocido en un bar, un capitán del ejército holandés, si conocía a alguien que tuviese una empresa de transportes. Y este contestó que sí conocía a una persona, a quien presentó a Taconis en el mismo bar. Aquel hombre era Matthijs Adolf Ridderhof, un contrabandista de diamantes a alcohólico que trabajaba para Gieskes. Sin informar al SOE en Londres, Taconis le habló sobre el lanzamiento de provisiones cerca de Arnhem y sobre Huub Laubers. Ridderhof accedió encantado a prestar su camión a Taconis. Cuando volvieron a encontrarse, Ridderhof dio a Taconis una información aparentemente muy valiosa. Le dijo que el crucero Prinz Eugen de la Marina alemana estaba siendo reparado en los muelles de Schiedam. Aquello sucedió justo después de la operación Cerberus, cuando el Sandhorst, el Gneisenau y el Prinz Eugen burlaron el bloqueo naval y subieron por el canal. Así que hicieron que llegase a oídos de Taconis que el Prinz Eugen estaba en Schiedam, un puerto secundario de Rotterdam, siendo reparado. Sabían que él transmitiría esa información a Londres en su siguiente comunicación. Gieskes alertó a su equipo de monitoreo de radio para que estuviese atento a cualquier señal de radio ilegal. Muy pronto captaron un transmisor que operaba con las siglas de identificación RLS. Usando la radiogoniometría, Ridderhof rastreó la señal hasta la calle Fahrenheit. En el número 678, en el segundo piso, vivían 2 miembros de la resistencia holandesa, Wout y Lis Teller. RLS, Huub Laubers, había montado allí su transmisor. Muy pronto la calle estaba atestada de alemanes.
Laubers habló por primera vez en 1984 sobre lo que ocurrió a continuación, a condición de que se ocultara su rostro. Yo tenía que transmitir el 6 de marzo de 1942, cuando Wout Teller vino a decirme que había un coche de la policía alemana estacionado a la vuelta de la esquina. Yo no esperaba tener ningún problema, pero por cuestiones de seguridad, Wout y yo abandonamos el apartamento y le dijimos a la señora Teller lo que tenía que hacer si ocurría algo. Liz Teller se convirtió en la señora Laubers después de la guerra. Me dijeron que, por favor, tirase el radiotransmisor. Cuando ellos se marcharon, me asomé a la ventana y vi varios coches. Varios coches de policía subiendo por la calle. Entonces fui a la habitación donde estaba el radiotransmisor. Lo cogí, salí al balcón de la parte trasera del apartamento y lo tiré. Hermann Giskes llamó al teniente Joseph Schreider de la Policía de Seguridad, las SS. Schreider fue enviado para llevar a cabo los arrestos. Uno de nuestros hombres vino corriendo, gritando muy excitado: «Están aquí, en la calle». Luego vi a Laubers y a su amigo caminando a buen paso por la helada calle. Caminaban muy deprisa. Los seguí a bordo del coche en el que iban mis hombres. Cuando los alcanzamos, dos de ellos salieron rápidamente y arrestaron a los holandeses. Luego los llevaron de vuelta a la casa. Laubers dijo que era inocente, pero fue inútil. Laubers tenía en un bolsillo un carnet de identidad falso con la dirección del piso impresa en él. Así que volvieron a llevarlo allí. ¿Y qué vio todo el mundo nada más entrar? El radiotransmisor. El radiotransmisor que Liz Teller había arrojado por la ventana había quedado enganchado en las cuerdas de un tendedero. Los hombres de Giskes lo recuperaron con facilidad. Aquello fue auténtica mala suerte. Y allí estaba su radiotransmisor con sus huellas dactilares. Schreider encontró 3 mensajes codificados en su bolsillo. Giskes tenía al operador de radio, pero no sabía su código, así que ordenó a uno de sus hombres, Heinrich, que lo interrogara. Primero intentaron obtener mi código y yo les dije que no pensaba dárselo de ningún modo. Entonces, Heinrich dijo: no pasa nada, lo descubriremos nosotros mismos. Y yo le contesté: adelante. La brillantez de Giskes se hizo entonces evidente. Sospechó que uno de los 3 mensajes era la historia filtrada a Laubers sobre el Prinz Eugen. Y entonces jugó su mano. Le dijo a Heinrich que simulase que había roto el código de Laubers y que conocía el contenido de los mensajes. De pronto escuché a Heinrich decir: Prinz Eugen Esquina, que era el texto de uno de mis mensajes, o al menos parte de él. Aquello me dejó estupefacto, porque no entendía cómo podían saber aquello sin haber decodificado el mensaje. Laubers pensó: maldita sea, han roto mi código. Es horrible. ¿Qué voy a hacer? Así que confesó cuál era su código, olvidando la regla elemental de la resistencia. Si te arrestan, no digas nada durante al menos 2 días. Eso daba al resto una oportunidad de cambiar de dirección, de identidad, de escapar. La primera parte del plan de Giskes se había llevado a cabo. Tenía una radio, un operador y ahora tenía su código. Luego inició la siguiente fase de su plan. ¿Podría conseguir que Laubers enviara mensajes a Londres pidiendo más agentes e incluso más equipamiento? Si era capaz, podría dar un importante golpe de inteligencia.
3 días más tarde, Thais Taconis, el cómplice de Laubers, fue arrestado y encarcelado junto a él. El domingo 15 de marzo, Laubers fue sacado de su celda. Ya había dejado de efectuar 3 transmisiones programadas con el SOE. Se estarían preguntando si ocurría algo. Giskes lo condujo hasta el cuartel general de la sección de monitoreo de radio, donde tenían requisado su radiotransmisor. En el número 9 de la calle Parveg, Giskes dio un ultimátum a Laubers. O transmitía a Londres aquella misma tarde, o él y Taconis serían ejecutados. Laubers debía enviar los 3 mensajes encontrados en su ropa cuando fue arrestado. Finalmente, Laubers accedió. Las siglas de identificación RLS volvieron a transmitir. Su señal fue captada por la estación de criptología del SOE en Grendon, Buckinghamshire. Horas más tarde, un mensajero motorizado entregó sus mensajes en el cercano Bletchley Park, el lugar donde se decodificaban los mensajes. Sección N. Su destino final fue el cuartel general del SOE y la sección N. Todos los agentes poseían un código de seguridad adicional secreto que transmitían en todos sus mensajes. Solamente el agente y el SOE conocían las particularidades del control de seguridad. En el caso de Laubers, se basaba en el número 16. Al transmitir, debía cometer un error deliberado en la 16ª letra o en cualquier múltiplo de 16. Por ejemplo, en este mensaje, podría haber escrito la letra número 32 incorrectamente. Cuando este deliberado error aparecía en los mensajes, el SOE sabía que el agente que lo enviaba estaba a salvo y seguía en libertad. Durante nuestro entrenamiento, siempre se incidía en lo importante que era el control de seguridad. Aquella era la única manera de saber si eras un agente libre o habías sido detenido. En aquella ocasión, Laubers envió el mensaje con el control de seguridad. Creyendo que todo marchaba bien, Londres le comunicó la llegada de otro agente. Su nombre en clave era Abor. Los alemanes le ordenaron contestar que Abor sería bienvenido. Pensando que los alemanes podrían detectar su control de seguridad, Laubers insertó uno falso y omitió el verdadero. Les hice creer que iba a incluir mi código de seguridad y en vez de escribir stop, escribí step. Y él me dijo, ¿qué estás haciendo ahora? Yo contesté, me has preguntado cuál es el error que cometo. Y el error siempre va en la palabra stop. Laubers les dijo que su control de seguridad era escribir incorrectamente la palabra stop en cada mensaje. Entre los decodificadores de Inglaterra fue conocido como Stip, Stop, Stop, porque esas palabras aparecían constantemente en sus mensajes. El procedimiento fue seguido correctamente. La ausencia del verdadero control de seguridad fue detectada y el mensaje fue enviado al SOE con el sello Control de seguridad omitido. Una clara señal de que Laubers y su radio estaban en peligro. El mensaje fue entregado al jefe de la sección N, el mayor Charles Blizzard.
Blizzard había ingresado en el SOE desde la inteligencia militar. Estaba muy bien considerado por sus superiores y hablaba holandés fluidamente. Pero ahora tenía que tomar la decisión más importante de su vida. ¿Había cometido Laubers un simple error en sus mensajes? ¿O él y su radio habían sido capturados? Blizzard decidió finalmente ignorar la omisión del control de seguridad. A día de hoy, nadie sabe por qué. Después elaboró una respuesta para Laubers y sus captores alemanes, confirmando el envío del nuevo agente, Avor. Para mí supuso un shock terrible. No lo entendía. Estaba seguro de que por fuerza tenían que haber detectado la omisión de mi control de seguridad. La decisión del SOE de ignorar los avisos de Laubers y sus propios procedimientos desencadenó una serie de acontecimientos insólita. Al restar importancia a la situación, estaban permitiendo que se utilizara su agente. El juego de Inglaterra de Gisques estaba a punto de comenzar. Avor llegó, como se había acordado, en la siguiente luna llena. Los alemanes lo estaban esperando. Alrededor de la medianoche oyeron el zumbido de un avión. Los alemanes emitieron la señal codificada y el piloto de la RAF realizó su aproximación final. Avor cayó directamente en manos de los alemanes. Pensó que había caído entre holandeses amigos. Nunca imaginó que le iba a estar esperando la policía de seguridad alemana. Después de hablar un rato con él, le dije, ¿puedes quitarte el mono? Cuando lo tenía a la altura de las piernas y no podía correr, fue cuando mis hombres lo sujetaron. Había dejado la pistola fuera de su alcance, así que lo detuvimos sin ningún problema. El juego de Inglaterra de Gisques se había cobrado su primera víctima. Obligado por Gisques, Laubers comunicó a Londres que Avor había llegado bien. Laubers dio por hecho que comprenderían que aquello no era cierto cuando omitió una vez más su control de seguridad. Pero una vez más, el SOE lo ignoró. Gisques y Schreider decidieron jugar con los peores temores de Avor. Hicieron creer a su nuevo cautivo que había sido traicionado por agentes de Londres. Nombre. Número. Avor, cuyo nombre verdadero era Albert Baatsen, pensando que el SOE le había vendido, comenzó a hablar. Incluso sobre la altamente secreta escuela de entrenamiento de Bewley, en Hampshire. Acabaron sabiendo cómo era el papel pintado de las clases en Bewley, quiénes llevaban gafas y quiénes fumaban en pipa o preferían cigarrillos. Ejecutivo de Operaciones Especiales. El 27 de abril, el SOE envió a Laubers un peculiar mensaje. Ve a la tienda de puros en Haarlem y establece contacto con Flecha. Dile que vas de parte de Arco. Laubers no tenía la menor idea de lo que significaba el mensaje, pero cuando Joseph Schreider lo leyó, fue enseguida a ver al agente capturado, Thijs Taconis, a su celda. Estuvieron hablando alrededor de 1 hora, y entonces Schreider dijo, tengo que marcharme, tome un puro. Sacó su tabaquera y resulta que estaba vacía. Schreider preguntó a Taconis si conocía una tienda de puros en Haarlem. Este respondió sin pensarlo, debe referirse a Martens.
30 segundos consultando la guía telefónica y Schreiber tenía la dirección. Giskes y Schreiber prepararon otra trampa. Enviaron a la tienda de puros a un colaboracionista holandés que se hizo pasar por miembro de la resistencia. En la tienda le dijo al tendero que venía de parte de Arco a establecer contacto con Flecha. El estanquero le respondió que Flecha no estaba allí, pero que arriba encontraría a otro agente. En la buhardilla, un hombre del SOE llamado Andringa le prometió llevarle con Flecha. Juntos se dirigieron a La Haya. Cuando Andringa contactó con Flecha, ambos fueron arrestados en un tranvía. Los dos agentes confesaron que debían reunirse con otros en un hotel. Allí arrestaron a otros dos agentes. Estos a su vez condujeron a los alemanes hasta Ámsterdam, donde dos agentes más, Hans Jordan y Henk Seves, fueron capturados. El contacto de la tienda de puros había dado lugar a 6 arrestos. Hans Jordan era operador de radio. Hermann Giskes pensó que si conseguía usar su radio, podría jugar al juego de Inglaterra a mayor escala todavía. Cuando Jordan se negó a revelar su código y su control de seguridad, Giskes decidió intentar una maniobra arriesgada. Colocó a uno de sus hombres en la radio y comunicó a Londres que estaban probando a un nuevo operador. Los mensajes se enviaron sin codificar y sin ningún control de seguridad. La sección N del mayor Blizzard cometió entonces un acto de irresponsabilidad inconcebible. Contestaron telegráficamente a Jordan: instruye al nuevo operador en el uso del control de seguridad. Jordan se vio obligado a revelar su código y su control de seguridad. Ahora los alemanes disponían de un segundo enlace de radio con Londres. La siguiente noche de luna llena, Blizzard envió a 2 agentes más, anunciando su llegada en la línea recién capturada. Los agentes y su equipo de radio cayeron directamente en manos alemanas. Al mes siguiente llegaron 2 más, que sufrieron el mismo e inevitable destino. Los calabozos se llenaban con rapidez. Desde la captura de Laubers y el comienzo del juego de Inglaterra, Giskes había detenido a 13 agentes del SOE. 5 de ellos eran operadores de radio y sus equipos proporcionaron 5 enlaces diferentes con Londres bajo control exclusivamente alemán. Sin embargo, en la calle Baker todos parecían considerar que las cosas marchaban bien. Contaban con más de una docena de agentes en el país y los operadores de radio transmitían puntualmente. Muchas peticiones de equipamiento, armas y municiones eran recibidas y aprobadas. Nadie parecía ser consciente de que todo estaba cayendo en manos del enemigo. Hasta que un nuevo hombre ingresó en el SOE y comenzó a hacer preguntas sobre la sección N. El personal de la sección N podría haber estado más despierto al ver el tipo de información que llegaba de Holanda. El primer hombre que observó algo extraño fue Leo Marx, el nuevo oficial encriptador del SOE, que se incorporó en otoño de 1942. Leo Marx no reveló su historia hasta 1984. Volví a la oficina por la noche, únicamente para repasar los mensajes. Y me quedé sorprendido ante la existencia reiterada de mensajes procedentes de Holanda donde se había omitido el control de seguridad.
Hice un par de preguntas para conocer los motivos y se me dieron respuestas tranquilizadoras. Sí, lo sabemos perfectamente. No hay ningún motivo de preocupación. Por el momento, Marx dejó aparcado el asunto. El ejército británico está preparado para atacar. Sus tropas de asalto ensayan día y noche. Gran Bretaña es la cabeza de puente a Europa Occidental y así es como desembarcarán estos hombres. A mediados de 1942, los aliados planificaban ya la invasión de Europa, en la que el SOE debía desempeñar un importante papel. El general Colin Gobbins, director de operaciones del SOE, fue el encargado de preparar el llamado Plan para Holanda. El plan para Holanda se diseñó para ayudar a la fuerza de desembarco del Día D a avanzar rápidamente hasta la frontera germana a través de Holanda. El SOE debía entrenar a más de 1 millar de hombres de la resistencia holandesa. El nombre en clave del jefe de la operación era Jurgens. Él y otro operador de radio saltaron en paracaídas sobre Holanda en junio de 1942, pero Gieskes y Schreider los estaban esperando. Tras su captura, su misión quedó al descubierto. Al mes siguiente, el SOE envió a otro saboteador, que fue capturado junto con su radio. Pero este agente llamado Van Gemert planteó a Gieskes el primer problema serio. La batalla del Atlántico estaba en su punto álgido. Los submarinos alemanes eran una amenaza constante para los convoyes con destino a Gran Bretaña. Van Gemert traía órdenes de atacar la estación de radio alemana que controlaba la flota de sumergibles en el Atlántico. El SOE debía estar esperando noticias, así que Gieskes filtró a la prensa holandesa la falsa historia de un ataque fallido. El SOE creyó que sus agentes simplemente habían tenido mala suerte y continuó enviando suministros. De 90 misiones aéreas de la RAF, los comités de recepción alemanes obtuvieron 15 toneladas de armas, 500.000 florines en efectivo, 53 equipos de radio, 900 ametralladoras, 2.000 pistolas y revólveres, 8.000 granadas y 50.000 cartuchos de munición. Pero existían indicios de que algo no marchaba bien que el SOE debería haber detectado. Decenas de aviones de la RAF no regresaban a su base, pero el que tantos aviones estuviesen siendo derribados no levantó ninguna suspicacia en Londres. Los alemanes recomendaban siempre las mismas zonas de lanzamiento, como estos campos al norte de Arnhem. Después de la guerra, la carretera que conduce hasta ellos recibió el nombre de Campo de Los Ángeles. Cuatro agentes más saltaron en paracaídas en septiembre de 1942, 10 en octubre y otros 4 en noviembre. Todos debían reforzar la operación Plan para Holanda. Y todos fueron capturados. En la calle Baker parecían seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Pero el criptógrafo Leo Marx observó algo extraño. Repasando el historial de comunicaciones con Holanda, vio que todos los mensajes recibidos eran perfectos. Ningún agente había enviado jamás un código libre erróneo.
En enero de 1943, me pareció que la pregunta no era ya si los agentes holandeses estaban operando bajo presión, sino cuántos lo hacían. Redacté un informe, empleando el lenguaje más contundente posible, que intentaba cuantificar cuántos creía yo que eran altamente sospechosos y por qué lo creía, basándome en aspectos puramente técnicos y dejando a un lado el lamentable asunto de los controles de seguridad. Y puse claramente de manifiesto que estaba ocurriendo algo extremadamente grave que nadie había explicado todavía. Sin embargo, nadie hizo caso de sus advertencias. Al mes siguiente, otros 8 agentes saltaron hacia su fatídico destino. En el cuartel general del SOE hubo un cambio de mando. Blizzard, el jefe de la sección N, ocupó un puesto en el Ministerio de la Guerra y fue sustituido por Seymour Bingham, su número 2. Bingham había vivido en Holanda antes de la guerra y trabajado en el consulado británico antes de la ocupación nazi. Bingham no cambió nada, pero Leo Marx, convencido de que algo muy grave estaba sucediendo en Holanda, decidió tomar cartas en el asunto. De modo que ideó una astuta trampa. Envió un mensaje a los agentes sospechosos en Holanda, haciéndose pasar por un operador de radio alemán. Fue a Grendon, donde se encontraba la estación de transmisión, y se quedó de pie detrás de la operadora mientras ésta enviaba un mensaje. Luego le dijo: en cuanto haya terminado, envíe HH. Ella envió inmediatamente 8 puntos, 4 y 4, y recibió 4 y 4 de vuelta. Significaba Heil Hitler. Era el cierre automático utilizado por todos los operadores de radio alemanes. De modo que no era un agente del SOE el que había respondido. Era la prueba que estaba buscando. Aquello me permitió afirmar en mi informe final que posiblemente todo el movimiento de resistencia holandés había caído en manos del enemigo. Es posible que fuera una afirmación exagerada, pero dije lo que pensaba. Y sabía que para que aquello llegara a donde tenía que llegar, debía afirmarlo con absoluta convicción. El joven Marx mostró las pruebas al director de operaciones, el general Colin Gobbins. Examinó las pruebas con suma atención y me dio instrucciones de que no comentase nada de aquello bajo ninguna circunstancia con nadie más del SOE. También me dijo que si alguna vez consideraba necesario tomar otras medidas tan poco ortodoxas como las que había tomado, debía acudir directamente a él y a nadie más. Y añadió: buen trabajo. Y eso fue todo. Pese a las claras evidencias, Gobbins no hizo nada. El SOE siguió lanzando a más agentes directamente a las fauces de los alemanes. Enviaron a 3 en marzo, a otros 3 en abril y 3 más en mayo. Los 9 fueron directamente a prisión y Giskes requisó sus radios. Pese a su perplejidad, Marx mantuvo su lealtad hacia Gobbins. No conozco realmente las medidas que se tomaron, pero si me pregunta si Gobbins se tomó el informe en serio, la respuesta es sí. Y si me pregunta si hizo todo lo humanamente posible a la vista de ese informe, la respuesta es sí. En cuanto a por qué siguieron enviando agentes, para eso no tengo respuesta. Desde el primer error fatal cometido meses antes, tras la captura de Laubers, Giskes había capturado a 58 agentes holandeses.
El siguiente indicio sospechoso le llegaría al SOE de sus propios agentes capturados. La prisión en la que estaban retenidos era atípica, el Seminario Católico de Haren, en el sur de Holanda. La primera advertencia del desastre surgió de las mismas celdas, transmitida en código Morse a través de las tuberías, de prisionero a prisionero. Milagrosamente el mensaje llegó a la resistencia holandesa y finalmente a Londres a través del MI6. 8 agentes capturados hace unas semanas. El mensaje señalaba que 8 agentes del SOE habían sido detenidos. En un principio, el jefe de la sección N, Seymour Bingham, no dio crédito al mensaje, pero luego accedió a iniciar una investigación interna. No encontró nada anormal, y entonces ordenó el regreso de 2 agentes veteranos de Holanda. Por supuesto, estos no regresaron, pero eso no pareció levantar ninguna sospecha. Pero ocurrió un incidente que ni el propio Bingham podía ignorar. 2 agentes holandeses del SOE se fugaron de la prisión de Haren. Se escondieron en los lavabos hasta cerca de las 2 de la madrugada. Luego, usando una cuerda hecha con ropa de cama, se descolgaron de la planta superior a la planta baja. Hacía una noche perfecta para escapar. Llovía a cántaros. Sin embargo, estando todavía en el recinto, escucharon el sonido de las botas de un pelotón que se acercaba y se quedaron inmóviles en el suelo, hasta que los soldados se alejaron. Los 2 hombres evitaron ser capturados durante más de 3 meses. En ese tiempo cruzaron la Bélgica y la Francia ocupadas. Llegaron finalmente a la neutral Suiza y se dirigieron a la legación holandesa en Berna. A finales de noviembre de 1943 enviaron un informe completo a Londres en el que revelaban el juego de Inglaterra. Pero Giskes fue de nuevo más inteligente que el SOE. Envió un mensaje codificado a Londres, alertándoles de la llegada de 2 espías alemanes evadidos que fingían ser agentes holandeses. Cuando los 2 hombres llegaron a Gran Bretaña, fueron encarcelados e interrogados. Finalmente sería la RAF la que pondría fin a este mortífero juego. El 138 Escuadrón de Misiones Especiales en sus vuelos a Holanda había perdido 5 veces más hombres y aparatos de lo esperado. En el invierno de 1943, 12 aviones y 83 tripulantes no habían conseguido regresar. Los pilotos informaban de encuentros repentinos con cazas nocturnos en lugares donde no estaba prevista su presencia. Y hablaban de zonas de lanzamiento demasiado bien iluminadas. Por fin, en diciembre de 1943, el mando de bombardeo de la RAF suspendió todos los vuelos del SOE sobre Holanda. El juego de Inglaterra había concluido. Un desastre sobre el que hubo preguntas al más alto nivel de Estado. Algunas voces incluso reclamaron el desmantelamiento del SOE, mientras que otros, como el MI5 y el MI6, intentaron asumir su mando. Pero el ministro responsable, Lord Selborne, recordó al gabinete que el SOE era una creación del propio Churchill. Seymour Bingham fue simplemente desalojado de la calle Baker y destinado a un puesto en Australia. Su predecesor, Charles Blizzard, no asumió ninguna responsabilidad, pese a haber enviado a 40 de los agentes a su fatídico destino. En Holanda, Herman Giskes comprendió que todo había terminado.
En abril de 1944, este maestro de ceremonias del juego radiofónico envió de forma simultánea un sarcástico mensaje de despedida sin codificar a través de 10 radios capturadas. Decía así: para Bingham y sucesores, Sociedad Limitada, estaban intentando hacer negocios en Holanda sin nuestra asistencia, lo que consideramos bastante injusto teniendo en cuenta nuestra larga y fructífera colaboración como agente exclusivo suyo, pero no importa. Si alguna vez deciden volver a hacernos una visita, pueden estar seguros de que recibirán el mismo trato que dispensamos a todos aquellos que nos enviaron antes. Hasta pronto. Una vez concluido el juego de Inglaterra, los alemanes trasladaron a los agentes capturados al campo de concentración de Mauthausen, en Austria. Allí los pusieron a trabajar en una cantera de piedra para el Reich. La mitad de ellos murieron en la tristemente famosa escalera de la muerte, acarreando enormes bloques de granito a la espalda. Al resto los fusilaron. Solo 2 sobrevivieron: Beatriz Terwit, la única agente femenina en el juego de Inglaterra, y Hub Laubers, el hombre que fue el origen de todo. Después de la guerra, el Parlamento holandés llevó a cabo una profunda investigación. ¿Cómo habían podido perder la vida tantos patriotas holandeses? Durante más de 2 años interrogaron a centenares de testigos. La conclusión fue que la sección N había sido incompetente, pero nunca quedó claro quién había sido el verdadero culpable de dicha incompetencia. Existe el temor de que ciertas personas podrían quedar en entredicho si se explicara su participación en las actividades del SOE. Para algunos, sin embargo, la culpa no fue enteramente del SOE. Se enfrentaron a un temible adversario y al fin y al cabo el espionaje es una ocupación que conlleva un alto riesgo. El hábil trabajo de los alemanes, combinado con la falta de imaginación por parte de Londres, resultó fatal para aquellos muchachos. Sin embargo, cuando alguien ingresaba en el SOE, en su primera entrevista, antes incluso de que fuese investigado por el MI5, se le decía: mira, si haces esto estarás poniendo tu vida en juego. Tienes un 50% de posibilidades de no volver. Y en Holanda se cumplieron esas previsiones. Casi la mitad de los agentes enviados nunca regresó. ¿Pero fue todo tan simple como eso? Investigar el juego de Inglaterra nunca resultó fácil. Todos los archivos de la sección de señales, incluidos los informes de Marx, desaparecieron después de la guerra y todos los mensajes de radio quedaron destruidos en un incendio. Pero en 2004 salieron a la luz nuevos documentos que no fueron facilitados a la investigación holandesa de 1949 y contenían una pista. Esta nota enviada por Sir Evelyn Sackburg del Foreign Office al embajador británico en La Haya hace referencia a una infiltración en el SOE y al uso de dobles agentes dobles. ¿Quiénes pudieron ser esos dobles agentes dobles? Un nombre que se barajó fue el del propio Hub Laubers. En 1995 Leo Marx viajó a Holanda para reunirse con él y volvió convencido de su inocencia. Hub Laubers murió el 13 de junio de 2004. Pero si no fue él, ¿quién pudo haber sido? Los periodistas holandeses tenían un sospechoso, Seymour Bingham, de la sección N. ¿Fue él el responsable de enviar a la muerte a 54 agentes y a 83 tripulantes de la RAF? Bingham había nacido en Holanda y se rumoreaba que tenía un pariente que trabajó para Giskes y Schreider durante la guerra. Rumores que persisten hoy en día y que podrían explicar por qué muchos de los archivos relacionados con el juego de Inglaterra permanecen aún clasificados. Algunos de ellos
hasta el año 2031.